mis hermanos de allá atrás. Muy bien. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Pues aparte de tu boca, su palabra búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. ¡Hey, hey! Esfuérzate y sé muy valiente. Cántalo fuerte. Para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca, su palabra búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Cántaselo a tu hermano ahí al lado. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Una vez más, esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Oh, y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos en Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Sus promesas de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer
quien siguiera a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a saltar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Les bendigo a todos con toda bendición espiritual en sus respectivos lugares. El estudio para esta noche se titula El sometimiento al gobierno civil en tiempos de coronavirus.
El texto bíblico se encuentra en Romanos 13, del 1 al 8. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta noche queremos adorarte, alabarte, glorificarte, darte la honra y la gloria a ti que eres nuestro Rey soberano, nuestro Salvador, guardador, protector. Padre, oramos para que tú nos guíes en este estudio, Señor, que está muy relacionado con el tiempo que estamos viviendo. Que sea de edificación para los hermanos. Abre sus mentes y sus corazones para recibir esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque sabemos que el sometimiento a la autoridad debe ser en todos los tiempos, pero hoy estamos viviendo una pandemia que trae crisis a las familias y a la iglesia, y que en otros tiempos la crisis puede provenir de guerras, desastres naturales u otros. Son tiempos en los que podemos ver la importancia que tienen los gobiernos civiles y sus valiosas acciones en la prevención y atención del pueblo. En el caso de esta pandemia, que ya ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo, en Colombia y en Barranquilla, trayendo temor y desesperanza. La última información que leí esta mañana en el periódico es que van más de 1.000 muertos en lo que va de abril del presente año en el Atlántico. Pero vemos cómo los gobiernos han dictado medidas, leyes, decretos, todos con el fin de evitar un mayor contagio y con ello mayor luto y dolor en vida de las familias. Lo que evidencia la urgente necesidad de que cada nación responda a las medidas estimadas, convenientes por su gobierno. Y es aquí donde la Biblia tiene mucho que decirnos respecto al sometimiento a las autoridades, indicándonos acerca de cuál debe ser nuestro rol como iglesia cristiana. Romanos 13:1 leímos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Debemos partir que es la gracia común la que permite que haya buenos gobernantes que respondan efectivamente a las necesidades del pueblo. Pero también es Dios quien permite que se impongan malos gobiernos, que hacen daño a la sociedad, que actúan de manera mezquina según el interés personal. Y esto es así porque Dios en su gracia envía disciplina y juicio a las naciones con el propósito de llamar su atención al único camino de vida, y es lo que estudiamos en la historia de los reyes del pueblo de Israel, en los libros de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. El sometimiento al gobierno civil en tiempos de crisis. No solo la crisis debe ser objeto de sometimiento a las leyes civiles, sino que en todo tiempo el hombre individual, como las instituciones, tienen la obligación, el deber de reconocer y someterse a las autoridades civiles, entendiendo que éstas han sido establecidas por Dios, como nos dice en Romanos. Pero de manera especial en los tiempos de crisis, ese sometimiento se hace indispensable para garantizar el bien social. Sabemos que el papel del gobierno civil es hacer bien a la sociedad, castigar el mal y permitir que la iglesia haga su tarea. Y en este sentido, ese gobierno requiere del sometimiento de todos a las leyes establecidas para garantizar el orden y la vida social armoniosa. Veamos en primer lugar que Dios manda el sometimiento al gobierno civil. Es Dios quien nos manda de manera expresa a someternos a las autoridades superiores. Nuevamente en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. El principio del que debemos partir es que toda autoridad es puesta por Dios. Es Él quien permite tanto los buenos gobiernos como los malos. Pero llama la atención la palabra sometimiento, porque es una palabra no muy bien vista en los tiempos posmodernos, porque esto significa algo negativo para muchos. Y hay personas e instituciones que atacan cualquier acto de sometimiento. Por ejemplo, el decir que una mujer se someta a su marido es un insulto para la sociedad moderna. O pedir que un hijo se someta a sus padres es una afrenta para los adolescentes y se considera una acción retrógrada de tiempos pasados. Pedir que un subalterno se someta a su jefe inmediato es considerado algo denigrante, y de seguro que si vemos a alguien que practica sometimiento, se ve como alguien raro. Sometimiento y rebelión.
lo contrario al sometimiento es la rebelión. Si no reconocemos autoridad y no estamos dispuestos a someternos a ella, entonces estamos en rebelión, como está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad con la indisciplina social, con las fiestas clandestinas. Leímos ahorita en el noticiero que en Tunja sorprendieron una fiesta con 30 adolescentes y cada día se están sorprendiendo fiestas clandestinas, la gente desobedeciendo las disposiciones del gobierno. Esa rebelión tiene su origen en el pecado. Recordemos el ejemplo de Adán y Eva. Ellos debían una obediencia gozosa y voluntaria a Dios. Ellos debían someterse a la autoridad de Dios porque Él es su creador, excelentemente bueno y perfecto. Pero la Escritura nos dice que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios y su palabra. Querían vivir sin Dios y sin ley, ser ellos su propio Dios y gobernar sus vidas bajo sus propios principios. Todavía esto, que podemos considerarlo un pecado y una maldición, todavía está vigente hasta el día de hoy. Y las consecuencias fatales de este acto de rebelión nos hicieron esperar. El pecado entró en el mundo y con él la muerte pasó a todos los hombres. Leemos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una triste realidad que vivimos hasta el día de hoy, pero que por medio de Cristo tenemos la oportunidad de volver a la obediencia a Dios. La necesidad del sometimiento. Ante las consecuencias desastrosas de la rebelión, el apóstol Pablo nos hace un llamado al sometimiento a la autoridad, porque toda autoridad viene de Dios y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Y en esta verdad encontramos implícita la doctrina del Dios soberano, como lo dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios permite algunas veces que los pueblos tengan malos gobernantes como una forma de juicio por la rebeldía de las personas. Pero también Dios en su misericordia permite buenos gobernantes que sirven procurando el bien de la nación y no buscan enriquecerse a costa del hambre de los más débiles. Como dice la Biblia, gobiernos que cuidan de los huérfanos, las viudas, de los que no tienen voz. Y si alguien cree que la Biblia no habla de justicia social, le invito a que lea el libro de Isaías o puede visitar libros que hablan bastante sobre el tema. Así que estamos mandados al sometimiento a toda autoridad, entendiendo que nuestra máxima autoridad es Dios y de Él proviene toda autoridad delegada. Pero ¿qué significa sometimiento? La expresión someterse, escucha bien mi hermano, en griego es yupotazo. Principalmente hace referencia a un término militar, es una orden a meternos bajo la autoridad de otro. Entonces, cuando la Escritura nos manda al sometimiento, nos está ordenando subordinación, obediencia, ponernos bajo alguien que está en nivel superior. Es reconocer la autoridad de nuestros gobernantes y obedecerla porque ha sido impuesta para hacernos bien. Así que, si nuestros gobernantes nos están diciendo, quédate en casa porque estamos en cuarentena, seamos obedientes y no seamos parte de la desobediencia civil de muchas personas que, de acuerdo con los estudios de los epidemiólogos que están asesorando el gobierno, es una de las principales causas de que haya aumentado el contagio y que ya estemos en el tercer pico de la pandemia. Por las aglomeraciones, por no guardar el distanciamiento social, por creer que este tema del coronavirus no es cierto, que es un cuento, y estamos viendo las consecuencias, especialmente en nuestra ciudad. El sometimiento al gobierno civil es obediencia a Dios, porque resistirse a la autoridad establecida es resistirse a Dios. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Oponerse a la autoridad civil es rebelarse contra un decreto de Dios y esto traerá castigo. Habrá que responder por esa rebeldía. Y toda rebelión trae castigo. Y nadie puede oponerse a Dios porque esto es disponerse a batallar contra el Todopoderoso. ¿Quién podrá ganar? Más por el contrario, esta acción acarrea condenación y tendrá que responder por su transgresión a la ley. Y es tan triste la consecuencia de esta rebeldía que el castigo que se obtiene puede acarrear inclusive la muerte. Los gobernantes están para infundir temor al que delinque. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Queremos librarnos del miedo a la autoridad? Sencillo, dejemos de hacer lo malo. Obedezcamos haciendo lo bueno y tendremos aprobación. No es ni debe ser al revés. Jamás habrá temor en el que hace bien y tampoco aprobación para los que hacen lo malo. Entonces hagamos lo bueno y seremos aplaudidos. La ley se aplica a los desobedientes, a los que no acatan las leyes, a los que se niegan al sometimiento. ¿Pero qué significa hacer el bien? Todo aquel que hace el bien es obediente. Nos dicen, no salgas, quédate en casa, no es un chiste y acatan el mandato. Se quedan en casa. Eso es cuarentena. Eso es confinamiento. Entonces el que obedece las leyes hace lo bueno. Primeramente respeta las leyes para bien propio, para el bien de sus hijos, de su esposa, de su familia y de la comunidad. Y luego obtiene la recompensa. No hay contaminación del virus. Si hablamos de esta crisis de pandemia actual, por lo tanto no hay muerte sino vida. En este pequeño ejemplo se aprecia claramente cómo la obediencia a las leyes trae recompensa, que es sinónimo de vida, que es lo que siempre se está pregonando por el gobierno, por el Ministerio de Salud, que cuando nos protegemos nosotros, protegemos a los demás. Generamos vida y no muerte. ¿Quiénes son los desobedientes? Son todos aquellos que desacatan las medidas de los que gobiernan, de las autoridades, no reconocen la ley de hombre ni de Dios. Y ante ello, los gobernantes aplicarán la ley y ahí viene el castigo, que puede ser el confinamiento, las multas, los comparendos, lo que se está haciendo hoy en día por todas las ciudades del país. Pero también el castigo proviene de su propio pecado, de su propia desobediencia que acarrea enfermedad, inseguridad, temor y muerte. Si alguien piensa que puede obedecer a Dios y no a las autoridades civiles, está en error, porque desobedecer la autoridad delegada por Dios es desobedecer a Dios mismo. Hagamos lo bueno, mis hermanos, y seremos aplaudidos. En tercer lugar, el sometimiento al gobierno civil es para beneficio propio. Debemos someternos a las autoridades civiles porque ellos actúan para beneficio de nosotros mismos. Leemos en Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El principio es que el servidor público está para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. La función de los gobernantes es proteger la vida de los pueblos y restringir el mal. Si no lo hacen así, en un momento de la historia o de su propia vida, se la verán con Dios. Los malos gobernantes responderán delante de Dios por sus malas acciones, ya sea que lo hagan aquí en esta tierra o después de la muerte en el infierno. Y dice la Escritura que no en vano llevan la espada, es decir, el derecho del gobierno para infligir castigo sobre los desobedientes, símbolo de justicia. Es responsabilidad del gobierno civil aplicar la justicia, pero nos podemos preguntar, ¿y qué es la justicia? La justicia es poder establecer una correcta relación con Dios y con nuestro prójimo, que es la tarea de nuestros gobernantes. De manera que ellos no deben olvidar que son los mayordomos de los bienes de Dios y que deben legislar para nuestro bien y para que la iglesia haga su tarea con libertad. Solo así se garantiza la verdadera justicia. El sometimiento al gobierno civil
es la voluntad de Dios. Hay que obedecer a las autoridades impuestas porque eso es lo que es correcto, no por miedo al castigo, sino porque esa es la voluntad de Dios. Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Escucha bien, obedecemos las leyes de los hombres y sus gobernantes porque eso es lo correcto y porque nos es necesario. Y esta expresión es importante porque la necesidad de sometimiento a la ley siempre traerá restricciones, demandas que de una u otra forma nos traerán malestar. Pero es preferible sentirnos temporalmente incómodos, pero finalmente encontrar el bienestar social, el bien para todos. Las restricciones que ha impuesto el gobierno en el caso de la iglesia de limitar el aforo, para muchas iglesias no es tan fácil poderse acomodar a esta medida, pero hay que cumplir las disposiciones del gobierno. Esas molestias y aflicciones que la ley nos puede acarrear son preferibles, pues evitarán que en el futuro vivamos muerte y luto. Así es el caso de esta pandemia que vivimos. Las disposiciones de la cuarentena y la sanitización que nos sigue acarrean muchas molestias, pero son necesarias para nuestro bien. Que tengamos que, a la entrada al servicio, desinfectarse los pies, lavarse las manos, tomar la temperatura. A veces resulta un poco complicado y costoso, pero hay que hacerlo. El sometimiento al gobierno civil y nuestra oración. Estamos llamados a orar por nuestros gobernantes, para que su autoridad se encuentre sometida a la de Dios. Leemos en 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia a mantenerse en la línea de juego independiente de la crisis social que se viva, para que la iglesia pelee la buena batalla por medio de la oración, que la iglesia esté en pie, de rodillas, clamando y orando en dependencia de Dios, pidiendo para que Dios intervenga en nuestra realidad social. Pero ese clamor se hace con humildad y en fe, porque a Dios no se demanda ni se ordena. Y ese clamor debe involucrar una oración por el bienestar, tanto de la iglesia como de la sociedad, y para que el evangelio pueda continuar esparciéndose. Dice, orar por nuestros gobernantes. Tenemos como cristianos una gran responsabilidad con la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Y esa responsabilidad la llevaremos a cabo orando por todos los hombres, independientemente de su credo, de su condición social o cualquier otra diferencia. Debemos orar por los gobernantes, reyes, ministros y todos los que tienen puestos de autoridad. Oremos para que la gracia de Dios los alcance y ellos puedan creer en Cristo, y que Dios los ilumine para que gobiernen bien y no se interpongan intereses mezquinos, para que todas las leyes y disposiciones que establezcan ayuden a la iglesia y pueda continuar predicando el evangelio. Debemos orar para que por medio de nuestros gobernantes podamos edificar un ambiente de paz y tranquilidad donde el nombre de Dios sea exaltado. Como conclusión, vamos a decir lo siguiente: el sometimiento a nuestras autoridades nos ha de librar de todos los inconvenientes que causa la anarquía que tiene lugar cuando falta un buen gobernante. Leemos en Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No permitamos que eso que le aconteció a Israel en el tiempo de los jueces también acontezca en nuestra nación. Esforcémonos y seamos obedientes a Dios y a su palabra y a los gobernantes, de manera que haya esa hermosa recompensa a los que se disponen en obediencia, y que haya castigo a todos aquellos que se oponen a la autoridad y se rebelan a la ley, tanto de los hombres como la de Dios. Fíjese lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La falta de respeto hacia la autoridad probablemente nunca haya sido un problema al nivel que está hoy en día. Aparentemente se pone peor todos los días. Desorden general
parece también estar creciendo en una escala mundial. La gente no quiere someterse a las autoridades, a las disposiciones del gobierno, pero nosotros como cristianos tenemos la obligación de someternos, a acatar todas las disposiciones que haga el gobierno en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta noche te adoramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes cada día para que podamos ser ejemplo de sometimiento a los demás, que como cristianos tenemos que ser testimonio de que somos los primeros en someternos y acatar las leyes. Así esto signifique sacrificios para nosotros como parte de la iglesia. Así no podamos, como está sucediendo actualmente, no reunirnos y tener que hacer los servicios virtuales. Pero igual, Señor, la iglesia no se detiene, el evangelio no se detiene, tu palabra no se detiene, tu palabra seguirá siendo predicada, seguirá siendo proclamada por todos los medios disponibles, Señor. Te pido sabiduría para todos nuestros pastores, ministros, líderes, Señor, en la obediencia en sus congregaciones, a someternos a las disposiciones del gobierno. A ti y sobre ti sea la gloria, sea la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.